Me llamo Samantha Cole. Soy teniente de la Guardia Costera de los Estados Unidos. La mayoría de los días, mi trabajo se basa en la precisión, la disciplina y en asegurarme de que todos regresen con vida. Pero nada en mi servicio me preparó para lo que tenía delante. Me quedé de pie al final de la calle. El aire invernal me azotaba las mejillas y el frío me subía por el cuello. Delante de mí, un convoy de vehículos de la Policía Militar y agentes del Servicio de Investigación de la Guardia Costera se desplegaba alrededor de la casa que había comprado con mi paga de combate. Luces azules y rojas pulsaban contra la nieve, pintando la escena con un ritmo surrealista. 5 días atrás, me encontraba bajando de la cubierta de un cúter al final de un largo despliegue. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre, solo 6 palabras. No vuelvas a casa por Navidad. Las cosas han cambiado. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla, con mi mochila todavía colgada del hombro, pensando que era una broma pesada. Abrí la aplicación del banco. Los números en pantalla me dejaron sin aliento. Saldo 0. Todo el dinero que había ganado durante el despliegue se había esfumado. Llamé al banco con incredulidad. El retiro había sido autorizado por el titular de la cuenta conjunta, mi padre. Él y su nueva esposa se habían mudado a mi casa, habían cambiado las cerraduras y, como supe más tarde, habían empezado a alquilar las habitaciones. Esa noche, sentado en el borde de la cama en la base, con la chaqueta del uniforme de servicio todavía puesta, adjunté un archivo a un correo electrónico. Contenía la escritura de mi casa, registros bancarios y una foto de la bandera estadounidense que una vez ondeó con orgullo en mi porche. Lo envié al Servicio de Investigación de la Guardia Costera con una sola línea. Sospechoso de robo de sueldos y propiedades de militares desplegados. Autor, familia inmediata. Ahora, el agente principal estaba en la puerta de mi padre. Su voz atravesaba el frío. Que nadie se mueva. Cierren las puertas. El rostro de mi padre, apenas visible a través de la ventana, palideció. La mirada de su esposa iba de los agentes a la entrada, como si calculara una huida que ya no existía. Observé la escena sin moverme, sin saludar, sin darles la satisfacción de verme reaccionar. La gente cree que la venganza se parece a gritar y dar portazos. A veces parece quedarse completamente inmóvil mientras la justicia sube las escaleras. Pensaron que vendría a tocar y rogar por mi lugar, pero la ley tiene su propia manera de tocar, y cuando lo hace, no espera invitación. La policía militar bloqueó todas las salidas de las entradas. Sus botas crujían sobre el pavimento helado. Los vecinos salieron a sus porches, con abrigos y bufandas, con la mirada fija en las luces intermitentes. Se les veía susurrar, algunos curiosos, otros ya adivinando lo que estaba pasando dentro. No sentí ninguna euforia, solo una calma serena que me sorprendió. Había ensayado la ira en mi cabeza durante días, pero allí, viéndola desarrollarse, solo sentí una claridad casi fría. El agente principal del CGIS hizo una señal, y 2 policías militares uniformados se dirigieron a la parte trasera de la propiedad. La puerta principal se cerró con un golpe seco. Estaban asegurando el interior. Una semana antes, yo había estado en la cubierta de popa de nuestro cúter, con la radio en la mano, intentando captar una señal lo suficientemente fuerte como para revisar los mensajes. El mensaje de mi padre se había transmitido primero con píxeles rotos, luego con la forma completa. No vuelvas a casa por Navidad. Las cosas han cambiado. Por aquel entonces, todavía creía que la casa era mía y que volvería a ella. Me imaginaba el porche exactamente como lo había dejado, el columpio, la corona y la bandera estadounidense ondeando en el mástil junto a la escalera. Esa bandera había sido una promesa que me hice a mí mismo. Cuando volviera sería lo primero que vería. Cuando regresé en persona, el columpio seguía allí, pero la corona había desaparecido. El asta de la bandera estaba vacía, desprovista de todo, como si mi lugar allí se hubiera borrado con ella. La nueva esposa de mi padre estaba en la puerta, con el cuerpo en ángulo justo para bloquearme la vista del interior.
De pie en esa calle, mantenía la mirada fija en ese mismo porche. La ausencia de esa bandera me había dicho todo lo que necesitaba saber antes incluso de revisar mi cuenta. Aún no sabía todos los motivos por los que el equipo del Sigis estaba allí. Era parte del plan, dejar que los vecinos especularan, dejar que mi padre sudara cada segundo en esas puertas cerradas. Un golpe mío podría haber sido ignorado. Un golpe del ejército estadounidense, no. Y en mi interior, sabía que el sonido de ese golpe resonaría de una forma que mi padre jamás habría imaginado. Llegué a casa antes de lo esperado, con el aire de diciembre penetrando en mis pulmones al girar hacia mi calle. Mi coche se detuvo lentamente frente a la casa con la que había soñado durante meses mientras navegaba. El sueño se rompió en cuanto vi lo que había en la entrada. La camioneta de mi padre estaba estacionada en un ángulo que nunca me había permitido cuando vivía aquí. Junto a ella había una camioneta que no reconocí. La parte trasera estaba llena de cajas de mudanza. Algo dentro de mí ya lo sabía. Aún así, salí. La grava crujía bajo mis botas. El frío parecía hacerse más intenso con cada paso hacia el porche. La corona que había planeado reemplazar con la mía había desaparecido. El asta de la bandera junto a la escalera estaba vacía, una silenciosa advertencia de que este ya no era el hogar que había dejado. La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera llamar. La nueva esposa de mi padre estaba allí, enmarcada en el umbral como un guardia en un puesto. Su postura era deliberada. Se colocó de modo que no pudiera ver el interior. Su mirada me recorrió desde la chaqueta de servicio que aún llevaba sobre los hombros hasta la bolsa de lona a mi lado, sin ofrecerme ningún saludo. Detrás de ella, mi padre dio un paso al frente. Llevaba su sudadera de fin de semana, la misma que usaba para asar en las tardes de verano, pero el calor que recordaba de aquellos días había desaparecido. En su mano tenía una taza de café humeante y en sus ojos una calma inquietante. «Sam», dijo, sin sonreír, sin siquiera fingir sorpresa. «Ya no vives aquí. Necesitamos el espacio». Por un momento, pensé que lo había entendido mal, que tal vez hubiera más, pero no llegó nada. Ninguna explicación, ninguna disculpa, ni siquiera un atisbo de vacilación. Miré más allá de ellos, buscando algo familiar, pero cada atisbo que captaba me resultaba extraño. Habían movido muebles, cajas apiladas en los rincones. Una chaqueta que no reconocía colgaba del perchero que había comprado con mi primer subsidio de vivienda. Las palabras se me clavaron en el pecho como plomo. «Ya no vives aquí. Necesitamos el espacio». No fue solo un desahucio, fue una cuchilla. Apreté la bolsa de lona con más fuerza. Su peso me aterró, me impidió avanzar y exigir respuestas con una voz que luego podría lamentar. Años de uniforme me habían enseñado a controlarme. En la cubierta de un cúter, durante un abordaje en medio de una tormenta, cuando el mar intentó hundirnos. Ese control era todo lo que tenía ahora. Mi padre no apartó la mirada, pero tampoco se hizo a un lado. El silencio se extendió entre nosotros, solo llenado por el leve zumbido de la cafetera. En algún lugar más profundo de la casa, un televisor transmitía un programa matutino. Dejé que mis ojos se encontraran con los suyos por un último instante, buscando algo. Culpa, vergüenza, cualquier cosa. Pero lo que encontré fue resignación. No era que no pudiera luchar por mí, era que ya había decidido no hacerlo. Me giré sin decir nada más. Las tablas del porche crujieron bajo mis botas. Cada paso que bajaba era como alejarme de algo más que una casa. Era como alejarme de la vida a la que creía pertenecer. Para cuando llegué a mi coche, la puerta que había a mi espalda ya se había cerrado. El chasquido del pestillo, sordo, pero definitivo. Y con ese sonido supe que, fuera lo que fuese, lo había planeado mucho antes de volver a poner un pie en la calle. Sentí como si me hubieran echado de mi propia vida. No a gritos, ni con fuerza, sino con una despedida serena que no dejaba lugar a retorno. Y en ese momento, de pie en la acera, en el frío, lo comprendí. Si quisiera recuperar mi casa, no volvería a tocar esa puerta.
El porche no se parecía en nada al que había dejado. La vieja mecedora que había rescatado de un mercadillo había desaparecido. La había reemplazado un columpio nuevo pintado de un blanco brillante que relucía bajo el sol invernal. La barandilla estaba rodeada de luces centelleantes, demasiado brillantes y demasiado elaboradas, como si alguien hubiera decorado la casa para una foto de revista. Pero no fue el columpio ni las luces lo que me detuvo, fue el asta de la bandera, el lugar donde una vez ondeó la bandera estadounidense. Mi bandera estaba vacía, ni una cuerda, ni un clip, solo un soporte hueco fijado al poste como un marco abandonado. La había comprado en la bolsa de la base antes de mi primer despliegue. Recordé tenerla en la tienda, aún doblada en su envoltorio, pasando el pulgar por la tela a través del plástico. Me dije que algún día, cuando tuviera mi propia casa, esa bandera ondearía en el porche. Le diría a cualquiera que pasara que alguien dentro había servido, que el hogar se lo había ganado. Antes de partir esta última vez, desmonté la bandera, la lavé a mano y la doblé con un triángulo reglamentario. La mañana que me fui, la volví a colgar, dejando que reflejara la luz mientras me alejaba. Me gustaba pensar que estaría allí esperándome a mi regreso, como una promesa silenciosa cumplida. Ahora que esa promesa se había roto, la esposa de mi padre se removió en la puerta, agarrando con las manos el borde del marco. Su mirada se movió lentamente de mis botas a mi rostro, sin detenerse lo suficiente como para ser amistosa. «Llevas mucho tiempo fuera», dijo con voz monótona, el tipo de tono que no deja lugar a discusión. «La vida tiene que seguir adelante». Sus palabras fueron tan calculadas como su postura. No se trataba de tiempo, se trataba de propiedad, de quién decidía qué se quedaba y qué se iba. Miré el corchete vacío en el poste una última vez. Debió de notarlo porque la comisura de su boca se levantó apenas. No llegó a ser una sonrisa. Era el tipo de expresión que pone la gente cuando cree que ya ha ganado. No respondí. Años de uniforme me habían enseñado que el silencio puede ser más poderoso que cualquier cosa, gritó. La esposa de mi padre no merecía la satisfacción de una reacción. Me di la vuelta, bajé las escaleras y crucé el pequeño césped hasta donde mi coche me esperaba en la acera. En el asiento del copiloto estaba lo único que había traído de la base, un maletín negro con llave que contenía todos mis documentos financieros importantes, copias de escrituras, registros bancarios, papeles del seguro, órdenes de despliegue. Lo había mantenido separado de todo lo demás, en parte por costumbre, en parte por instinto. Al sentarme al volante, apoyé la mano sobre el maletín un momento. Pesaba más de lo que parecía. Dentro estaba el rastro documental de mi vida. El tipo de evidencia que no se preocupa por los lazos familiares ni las invitaciones navideñas. Arranqué el motor y su vibración zumbaba en mis manos. Por el retrovisor volví a ver el porche. El columpio se movía ligeramente con la brisa. El soporte vacío de la bandera reflejó un destello de sol, como un recordatorio de que faltaba algo y que su ausencia no sería ignorada. Me alejé de la acera sin mirar atrás. La casa ya no era mi hogar, pero aún llevaba la prueba de lo que era mío. Y supe, con la misma certeza que sentí cuando la plataforma del cúter se inclinó bajo mis pies, que esto no había terminado. A la mañana siguiente, conduje por el pueblo hasta una calle estrecha bordeada de edificios de ladrillo que habían existido desde antes de que yo naciera. A mitad de la cuadra había una pequeña cafetería con un toldo descolorido y un letrero pintado a mano que decía Harbor Brew. Había estado allí decenas de veces antes de los despliegues, siempre con el mismo amigo. Jake Harrington estaba detrás del mostrador cuando entré. Había sido Marine, ahora retirado, y aún tenía la rodilla izquierda rígida por una explosión en la carretera en Afganistán. La cojera no lo detuvo mucho. Se movía como un hombre que había aprendido a adaptarse a todo tipo de terreno. Levantó la vista y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sam Cole, de vuelta de alta mar. Logré sonreír, pero no lo sostuve.
Debió de verlo en mis ojos porque su expresión cambió al instante. ¿Qué pasó? Me deslicé en un taburete junto a la barra, con el aroma a café recién hecho y canela caliente invadiéndome. Mi papá, dije en voz baja. Mientras estuve de servicio, vació mi cuenta. ¿Qué? La paga de combate, todo. Y se mudó a mi casa, cambió las cerraduras. Jake se detuvo a punto de alcanzar la cafetera. ¿Me estás diciendo que te quitó la paga de servicio mientras aún estabas en servicio activo? Asentí. Se inclinó hacia adelante, con la voz más aguda. Sam, eso es un delito federal. Robar la paga de un militar mientras presta servicio, especialmente la paga de combate, OC. No solo está mal, es un delito, y la ley lo toma en serio. Escucharlo decirlo en voz alta me dio más peso a una situación que no me había permitido nombrar. Hasta ahora, había sido personal. La traición familiar hiere el orgullo, pero el tono de Jake me recordó que esto era más importante. Apreté con las manos la taza caliente que puso frente a mí. ¿Y qué hago? ¿Entro en la comisaría y denuncio a mi propio padre? Jake negó con la cabeza. La policía local no es lo que necesitas. ¿Recuerdas cuando trabajaste con ese investigador del CGIS? ¿Cómo se llamaba? Auer. Dijiste que él manejó ese caso de contrabando desde Cayo Hueso. Sí lo recordaba. Hace 2 años formé parte de un equipo de abordaje que interceptó un barco pesquero en la costa de Florida. Escondidos bajo el hielo y los camarones, había cajas con armas de fuego sin registrar. El CGIS se había hecho cargo del caso y el agente especial Patrick Orr estaba al frente. Era agudo, metódico y tenía una forma de hacer preguntas que te hacía querer contarle todo, incluso cosas que no considerabas relevantes. Recuerdo estar con él en el muelle después de la redada, con el uniforme manchado de sal, y él diciéndome, «Si alguna vez necesitas que investiguen algo, tienes mi número». En aquel entonces pensé que solo estaba siendo educado. Ahora me di cuenta de que lo decía en serio. Jake se sirvió un café y apoyó los codos en la encimera. El CGIS tiene jurisdicción sobre delitos que involucran a personal de la Guardia Costera. Esto no es una disputa civil, es explotación financiera de un miembro del servicio activo. Si alguien se lo va a tomar en serio, son ellos. Miré la superficie oscura de mi café. La idea de involucrar a un investigador federal en algo tan personal me revolvió el estómago. Pero el recuerdo de ese asta de bandera desnuda, de la voz de mi padre diciéndome que ya no vivía allí, acentuó mis dudas. ¿Crees que realmente lo dejarán?, pregunté. Jake me dirigió una mirada que cargaba con el peso de sus años de servicio. Si les das pruebas, no lo dejarán pasar sin más. Se acercarán a esa puerta y se asegurarán de que todos los que estén dentro sepan exactamente qué línea cruzaron. Respiré hondo, sintiendo los primeros indicios de determinación. El maletín cerrado en mi coche ya no era solo una precaución, era un arma, y ahora sabía exactamente a quién entregárselo. Entre el aroma del café y la voz de Jake, un plan empezó a tomar forma. Esa noche, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación alquilada. El resplandor de mi portátil proyectaba sombras nítidas en las paredes. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, haciéndolas vibrar en sus marcos. Saqué el maletín negro con llave de debajo de la cama y lo puse sobre el escritorio. El cierre metálico se abrió con un clic, como el de una pistola al ser amartillada. Uno por uno, presenté los documentos. La escritura de la casa con mi firma al pie, los extractos bancarios que mostraban cada ingreso de mi paga C y de combate, los registros de retiros que lo vaciaron todo mientras estaba de servicio, y capturas de pantalla del mensaje de texto de mi padre diciéndome que no volviera a casa por Navidad. Y finalmente, la foto que tomé esa tarde. Mi porche sin la bandera, el soporte vacío reflejando la tenue luz invernal. La foto me impactó más de lo esperado. No era solo la bandera que faltaba, era la ausencia de la promesa que me había hecho. Ese porche se suponía que sería mi bienvenida a casa.
la prueba de que todo por lo que había trabajado me esperaba a mi regreso. Verlo despojado fue como borrar mi nombre de mi vida. Organicé los archivos en orden preciso, primero la cronología, después los documentos de apoyo y por último las fotografías. Años de uniforme me habían entrenado para pensar como un investigador. Que les fuera fácil ver el panorama completo de un vistazo. Cuando todo estuvo listo, abrí un nuevo correo electrónico y escribí la dirección que recordaba. Patrick Orr, CGIS. Había guardado su contacto durante 2 años sin pensar que lo usaría. Ahora sentía que era la única carta que podía escribir. En el asunto escribí: urgente, posible explotación financiera, miembro del servicio activo. El cuerpo del correo electrónico era breve, sin emoción ni largas explicaciones, solo los hechos que necesitaban para avanzar. Escribí una frase. Sospecha de robo de sueldos y propiedades de militares desplegados. Autor, familia inmediata. Adjunté el archivo. El cursor parpadeaba mientras la barra de progreso se llenaba. Mi dedo se mantuvo sobre el ratón un momento, con el peso de lo que estaba a punto de hacer sobre mí. No era solo denunciar un delito, era encender la mecha que incendiaría la sala de mi padre. Hice clic en enviar. El deseo de que el correo saliera resonaba en mis oídos con más fuerza de la que debía. Me recosté en la silla, con el pulso acelerado en el cuello. La sensación que siguió fue extraña, en parte alivio, en parte miedo, como pisar tierra firme tras días en el mar, pero sabiendo que aún queda tiempo para la tormenta. Cerré el portátil y volví a bloquear la funda, deslizándola debajo de la cama. En el silencio que siguió, me di cuenta de que no había vuelta atrás. En cuanto ese archivo llegó a su bandeja de entrada, esto dejó de ser solo entre mi padre y yo. Se convirtió en evidencia en una investigación federal. En algún momento, quizás incluso antes del amanecer, un agente abriría mi correo electrónico y empezaría a leerlo. Y al hacerlo, vería no solo números y firmas, sino un patrón. Vería que no se trataba de un malentendido ni de una discusión familiar. Fue deliberado, calculado y lo hice mientras servía a mi país. Más tarde, tumbado en la cama, miré al techo y pensé en la bandera. En cómo, cuando llegara el día, volvería a colgarla. Significaría más que solo reclamar un porche. Significaría reclamar mi nombre, mi lugar y cada pedazo de tierra por el que había luchado. El viento afuera seguía golpeando las ventanas, pero dormí con la determinación que solo surge cuando finalmente decides dejar de esperar fuera de la puerta y empezar a llamar con todo el peso de la ley. 2 días después de enviar el correo electrónico, recibí una llamada de un número que no reconocí. Al responder, era una voz tranquila y pausada que se presentaba como el agente especial Patrick Orr del Servicio de Investigación de la Guardia Costera. Confirmó que había recibido mi expediente y, en menos de 1 hora, un sedán del gobierno sin distintivos estaba estacionado frente a mi edificio. Orr salió, portapapeles en mano, con la misma expresión serena que recordaba de Cayo Hueso. Nos sentamos a la pequeña mesa de mi cocina mientras él hacía preguntas. Algunas me las esperaba, otras me tomaron por sorpresa. Quería fechas, detalles de transacciones bancarias y descripciones de cada conversación que había tenido con mi padre desde que me fui al servicio militar. Se lo di todo. Mientras tomaba notas, noté lo metódico que era, hojeando los documentos que le había impreso y marcando las páginas con adhesivos. Cuanto más completa sea la imagen, más rápido podemos avanzar, dijo. Esa tarde, visitó el barrio. No lo acompañé, pero sabía cómo funcionaban las calles de un pueblo pequeño. La noticia correría más rápido que cualquier informe oficial. Al anochecer, recibía mensajes de texto de gente con la que no había hablado en años. Una de ellas era la señora Langley, que vivía 2 casas más abajo de la mía. Siempre había sido amable, como una vecina, saludando desde su porche y trayendo pan de calabacín extra en verano. Su mensaje decía: «Hoy vi un coche del gobierno en casa de tu papá. ¿Está todo bien?». Como no contesté enseguida, me envió un mensaje de voz. En él, parecía casi indecisa. «Sam,
No sé qué pasa, pero pensé que deberías saberlo. Tu papá le ha estado diciendo a la gente que esta es su casa ahora. Ha estado organizando pequeñas reuniones, música alta, barbacoa en pleno diciembre. Es como si estuviera celebrando algo. Me lo imaginaba. El porche adornado con luces, el columpio crujiendo bajo el peso de los invitados, el olor a carne asada mezclándose con el aire invernal, y él allí de pie con una copa en la mano, contándole a todo el que quisiera escucharlo sobre su nuevo hogar. Más tarde esa noche, otro vecino, Mark, del otro lado de la calle, me envió capturas de pantalla de Facebook. La esposa de mi padre había estado publicando casi a diario fotos de la sala redecorada con un estilo que no se parecía en nada al mío. Tonos neutros, mantas de piel sintética, velas enormes. Sus pies de foto me dejaron boquiabierto. Un nuevo comienzo en nuestra casa definitiva, un nuevo capítulo para nuestra familia. Ni una sola mención de mí. Ningún reconocimiento de que la entrada, la hipoteca y cada mueble se habían pagado con mi paga de servicio. Para cualquiera que navegara por su página, la casa siempre había sido suya. En una foto, vi un detalle familiar. Mi estantería. Solo que ahora, las estanterías estaban desprovistas de mis gastados libros de bolsillo y llenas de decorativos cristales. Mis libros probablemente estaban en una caja, guardados en un armario o vendidos. Al mirar esas imágenes en mi teléfono a oscuras, me di cuenta de que no se trataba solo de dinero ni de propiedades. Se trataba de reescribir una narrativa. No solo vivían en mi casa, me estaban borrando de ella. Cada fiesta, cada fotografía montada era un obstáculo para que no saliera mi nombre en la historia. Orr llamó a la mañana siguiente para confirmar que había hablado con varios vecinos y cada uno daba versiones similares de las fiestas y las fanfarronadas. No están precisamente manteniendo un perfil bajo, dijo. Podía oír el leve sonido de papeles moviéndose por su lado, el tono pausado de alguien que ya estaba atando cabos. No necesité preguntar qué significaba eso. Significaba que la imagen se estaba aclarando y que ya no era solo yo quien la veía. La diferencia era que esta vez la imagen terminaría en un expediente federal con mi nombre arriba y el de ellos justo debajo. Cada vez que pasaba por mi calle, sentía la misma atracción, unas ganas insaciables de girar el volante, aparcar justo delante de la casa y subir corriendo las escaleras. Me imaginaba golpeando la puerta, exigiendo que me dejaran entrar, retándolos a mirarme a los ojos y decirme que no pertenecía allí. Podía imaginar la escena con demasiada claridad. Mi padre de pie en la puerta, su esposa rondando detrás de él, ambos luchando por encontrar las palabras adecuadas para justificar lo que habían hecho. Pero cada vez que la fantasía comenzaba a crecer, me obligaba a detenerme. Ya le había entregado el expediente a CGIS, o Orr estaba trabajando en el caso. Si me dejaba llevar por las emociones y me acercaba a esa puerta, podría deshacerlo todo. Un movimiento en falso, una confrontación, una palabra gritada al alcance del oído de la persona equivocada, y lo distorsionaban para convertirlo en algo que no era. Casi podía oír sus voces. Es inestable, está enfadada, solo intentábamos vivir nuestras vidas. Eso no iba a pasar, no esta vez. Así que, en lugar de eso, pasé despacio, manteniendo la distancia, con las manos apretadas al volante. Desde la calle, podía ver fragmentos de lo que solía ser mío. La silueta de mi sofá a través de la ventana, las barandillas del porche que lijé y pinté a mano un fin de semana de verano. El columpio del porche se movía ligeramente con el viento. Y cada vez que lo veía, era como el fantasma de la bandera que había colgado allí antes de irme. La imagen de esa bandera siempre me traía a la memoria un recuerdo que no había tenido en años. Tenía 10 años y estaba de pie en la cubierta del viejo barco pesquero de mi padre. El aire olía a sal y aceite de motor, y la ola golpeaba suavemente el casco. Mi padre estaba arrodillado a mi lado, con un rollo de cuerda en las manos. «Mira con cuidado», me dijo, pasando la cuerda por la cornamusa. «No se trata solo de atar para que se quede, se trata de atar para que signifique algo.
Un nudo debe resistir la presión sin importar el clima. Miró hacia la proa y luego hacia donde ondeaba una pequeña bandera estadounidense. Lo mismo digo, dijo, señalando. La bandera no es solo un adorno. Lo pones donde la gente pueda verlo para que recuerden respetarlo, y lo mantienes lo suficientemente alto como para que nada más lo opaque. Recuerdo asentir, intentando imitar el nudo que había hecho. Mis pequeñas manos eran torpes con la cuerda. En aquel entonces, creía que la lección era sobre barcos y banderas. Me llevó años darme cuenta de que se trataba de presencia, de reclamar espacio y no dejar que nadie lo menospreciara. Ese era el hombre con el que crecí, el que me enseñó a mantenerme erguida, a hablar con claridad, a mantenerme firme. En algún momento entre entonces y ahora, decidió que no merecía el mismo espacio que una vez me dijo que reclamara. Aferrarme a ese recuerdo fue doloroso, pero también me mantuvo firme. Me recordó que no necesitaba subir las escaleras como una exhalación para demostrar mi punto. La investigación era mi nudo, atado con cuidado, diseñado para resistir la presión. Así que mantuve la distancia. No comenté sus publicaciones. No respondí a los chismes de los vecinos. Me quedé callado incluso cuando el silencio me quemaba, porque cuanto más me contenía, más creían que me había ido. Y cuanto más lo creían, menos veían la tormenta que se formaba allí fuera. Sabía que llegaría el día en que alguien más llamaría a esa puerta por mí, y cuando sucediera, no sería con voces alzadas ni amenazas vacías, sería con todo el peso de la ley, tal como tenía que ser. La llamada llegó después del amanecer. Me estaba atando las botas cuando vibró el teléfono en el mostrador. El agente especial Orr no perdió el tiempo. Confirmó 2 citaciones. Una al banco y otra a un administrador de propiedades vinculado a los nuevos amigos de mi padre. Su voz se mantuvo firme mientras leía sus notas. Los hechos le cayeron como un balde de agua fría. Tu paga no solo se desperdició para cubrir las facturas del hogar, dijo. Grandes transferencias se canalizaron a través de una empresa fantasma, Sunrise Haulage, LLC. La entidad no existía hace 6 meses. Se formó 2 semanas después de tu despliegue. Sentí el cordón morderme la punta de los dedos. ¿Qué transportan?, pregunté. Porque mi padre no tiene camión. Contenedores, respondió. Viajes cortos desde el puerto hasta un almacén externo. Estamos viendo cheques de caja extraídos de tus depósitos. Coinciden con facturas etiquetadas como cargos por equipo y cargos por búsqueda de servicios. Intenté imaginar a mi padre dentro de un almacén contando las cajas de otros como si fueran suyas. AOR siguió adelante. Hay más listas de embarque de suministros de jardinería. Los pesos no coinciden. Un inspector marcó un contenedor el mes pasado. Fue liberado tras una llamada de un número privado vinculado al mismo grupo. Hizo una pausa, dejando que se enfriara el ambiente. Sam, esto va más allá de una disputa familiar. La habitación se sentía más pequeña. Mi respiración se aquietó, entrecortada por el entrenamiento. Vi un rayo de luz invernal deslizarse por el suelo laminado mientras hablaba. Me preguntó si mi padre alguna vez había hablado del trabajo portuario. No, me preguntó si algún amigo suyo tenía permiso de transporte. Le di 2 nombres de antiguas barbacoas, hombres que se jactaban de superar las básculas y saber qué puertas hacían la vista gorda. ¿En qué están pensando?, pregunté, aunque ya lo sabía. Carga ilícita, dijo, tal vez electrónica falsificada, tal vez piezas que nunca deberían salir de un depósito aduanero. Sus fondos eran capital inicial que despierta el interés federal. Me senté. Las patas de la silla rasparon el suelo. El sonido se sintió más fuerte de lo debido. La traición había sido una casa sin mi nombre en el buzón. Esto era diferente. Era un mapa de decisiones que conducía mucho más allá de un porche sin bandera. Mi padre no solo me había quitado lo que ganaba, sino que lo había apostado en una red que vivía en las sombras. Orr cambió a la cadencia mesurada de una sesión informativa. Actuaremos con discreción. No se acerque a la casa. Estamos construyendo una causa probable con 3 argumentos.
explotación financiera de un miembro del servicio activo, fraude con falsas pretensiones y conspiración relacionada con el contrabando. Mantenga sus registros seguros. Espere preguntas de seguimiento. Dije que lo entendía. Exhaló una vez. Sé que esto es personal. Siga haciendo lo que ha estado haciendo. Mantenga la calma. Deje que nosotros asumamos el riesgo. Terminó la llamada prometiendo mantenerme al día en 48 horas. Colgué el teléfono y me miré las manos. La sal y la cuerda las habían endurecido con los años. El trabajo nunca me había asustado. Lo que me asustaba ahora era darme cuenta de que el hombre que me enseñó a hacer un nudo que resiste el mal tiempo había soltado todos los nudos que tenía dentro. Había empezado a valorar los atajos más de lo que parecía. La calle estaba tranquila. La escarcha se aferraba a los bordes de los coches aparcados. Serví café y vi cómo el vapor ascendía como una señal. Mentalmente, repasé la secuencia. Despliegue, mensaje, cuenta vacía, soporte de bandera vacío, luego un rastro de papel que se desviaba hacia un almacén. Cada paso reescribía la historia. Ya no luchaba por una puerta. Estaba al principio de un pasillo con cerraduras federales en cada esquina. Quería pasar de largo frente a la casa. No lo hice. Quería preguntarle por qué. No lo hice. Lo único que me permití fue una promesa. Si se enfrentaba a la verdad, me quedaría quieto y escucharía. Si huía, no lo perseguiría. La ley lo haría. De cualquier manera, mantendría el rumbo. Eso es lo que me enseñó el uniforme. Eso es lo que la bandera seguía significando, incluso cuando la urna estaba vacía. Cuando el café se enfrió, abrí mi cuaderno y anoté lo que sabía en líneas apretadas. Fechas, cantidades, nombres, matrículas, fragmentos de lo que Bose había escuchado de esas barbacoas de verano. Escribí una línea más debajo de todo, ni una amenaza, ni una oración, un hecho. Esto ya no es familia, esto ya es un crimen. Sin duda. No oí su voz. Solo la recompuse con las pausas que había conocido toda mi vida. Se nota que la mente de un hombre es ruidosa cuando sus manos se mueven más despacio de lo habitual. Lo habían despedido a finales de la primavera, meses antes de mi despliegue. La carta de la naviera fue breve, casi fría, puesto eliminado. No se lo contó a nadie fuera de casa. Las facturas comenzaron a acumularse en el cajón donde antes guardaba las licencias de pesca. Vendió el barco discretamente, diciéndoles a los vecinos que ya no tenía tiempo para usarlo. Lo cierto era que el combustible y las tasas de amarre se habían convertido en una especie de fuga lenta que ya no podía tapar. Luego llegó la hipoteca de la vieja casa, todavía a su nombre, mientras aún gastaba lo que le quedaba en ahorros. La nueva esposa, de sonrisa radiante, risa fácil, gustos caros, tenía amigos que medían el valor en vacaciones y reformas. No quería ser el hombre en la mesa que solo hablaba de cupones. Una noche, tomando unas cervezas con un viejo contacto del puerto, alguien mencionó una oportunidad. Dinero rápido, sin grandes gastos. Deja que tu nombre circule en un permiso de transporte. Gestiona algunas facturas. Mantén la boca cerrada. Dudó. Entonces el amigo le preguntó cómo estaba su hija. Él dijo: «Me han destinado otra vez a un lugar peligroso». El hombre asintió lentamente, como si eso respondiera más que la pregunta. Esa noche, en la tranquilidad de la cocina, miró el extracto bancario sin abrir con mi nombre. Tenía la contraseña. Nunca la había cambiado desde la que me puso a los 18 años. El primer retiro fue pequeño, suficiente para tantear el terreno. Al no pasar nada, sacó más. Se dijo a sí mismo que no lo necesitaría de inmediato. Esa paga de combate era un colchón, no un salvavidas. Se dijo a sí mismo que yo era fuerte. Esa fuerza me permitía absorber un golpe sin tambalearme. Se decía a sí mismo que las familias comparten cargas incluso cuando uno no pregunta. Pero en algo más profundo, donde nadie más podía ver, sabía que esto no era compartir, era tomar. Estaba reorganizando las piezas del tablero para poder quedarse sentado donde quisiera, mientras alguien más se quedaba de pie.
Pensó en llamarme. No lo hizo. Pensó en escribir una nota por si llegaba temprano a casa. No lo hizo. Las palabras lo harían realidad. Cuando la primera inversión dio sus frutos, sintió un alivio que era casi alegría. La segunda vez, el margen fue menor. En tercer lugar, cubría un déficit con lo que me quedaba de la cuenta. Para entonces, los trabajos portuarios se habían vuelto más audaces, con cargas más pesadas y menos preguntas. Había momentos, a altas horas de la noche, en que imaginaba mi cara si entraba por la puerta y veía los muebles nuevos, la camioneta, cómo había desaparecido mi bandera. Se decía a sí mismo que lo entendería, que mi mundo era diferente ahora, que había visto cosas peores que un hombre intentando evitar que su vida se derrumbara. Pero también sabía que había cruzado un límite, el mismo que me advirtió de niño, y que había estado tentado a mentir sobre romper una ventana. Si eliges mal, Sam, no puedes decidir el precio. El pensamiento iba y venía como una marea, a veces suave, a veces tirando con tanta fuerza que lo obligaba a agarrarse a la encimera. Lo olvidaría, se serviría otro café, se diría a sí mismo que el plan era temporal, una buena temporada, una buena racha, y lo arreglaría solo en los rincones más recónditos de su mente. Ya había admitido la verdad. No hay nada temporal cuando lo que arriesgas es la confianza. Y la confianza, una vez rota, no espera junto a la puerta a que la recuperes. El aire de la mañana me azotaba las mejillas mientras permanecía de pie al final de la calle, con las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta. Sabía que esta vista se me quedaría grabada para siempre. Primero llegaron las camionetas negras, con las ventanillas apagadas y el motor al ralentí, bajo y constante. Después llegaron las furgonetas blancas de la policía militar, cuyas puertas se abrían con una precisión que denotaba mucha práctica. Los agentes del CGIS salieron, con chalecos pesados cruzados y radios colgados de los hombros. Posiciones, oí decir a alguien por el micrófono. En menos de 30 segundos, toda la manzana se convirtió en un perímetro controlado. Guantes tácticos amarillos indicaban la posición. Se oyeron pasos rítmicos en la acera. La agente principal, una mujer alta con el pelo recogido en un moño discreto, se dirigió al porche con paso decidido. Su voz atravesó el frío como una cuchilla. Que nadie se mueva. Cierren las puertas. No era una petición, era el sonido de la autoridad dando en el blanco. Desde donde estaba, vi a mi padre quedarse paralizado a mitad de paso. La taza de café que sostenía se inclinó lo justo para que una fina línea marrón goteara por el lateral. Su esposa, mi madrastra, estaba de pie detrás de él en la puerta, con las uñas pintadas agarradas al marco como si éste pudiera sostenerla. Los vecinos ya se estaban reuniendo, ajustándose las chaquetas, y sus conversaciones se convirtieron en susurros. La mujer de enfrente, la que siempre me saludaba cuando llegaba a casa de uniforme, mantenía la mirada fija en la escena, con los labios apretados en una línea recta y exangüe. Un agente de CGI se separó del grupo y se dirigió a la entrada, observando la camioneta estacionada allí, la de mi padre, y la camioneta plateada que no reconocí. Otro par se dirigió a la parte de atrás, sus botas crujiendo sobre la hierba helada. Cada movimiento era deliberado. Nadie tenía prisa, no hacía falta. Mantuve la distancia. No me correspondía dirigir esto. Ya había cumplido con mi parte mucho antes de que el primer neumático llegara a este barrio. Dentro de la casa se movían siluetas ante las ventanas. Un agente se asomó por la puerta principal, hablando en un tono tan bajo que no pude entender sus palabras. Mi padre asintió una vez, lentamente, como si cada movimiento tuviera peso. Y sin embargo, lo conocía lo suficiente como para leer la tensión en su mandíbula, la tensión en las comisuras de sus labios. No estaba confundido. Sabía exactamente por qué estaban allí. Igual que yo sabía que el archivo que había enviado estaba ahora en algún lugar de una bolsa de pruebas, impreso, sellado y registrado. La mirada de la madrastra se desvió hacia la calle.
Se posó en mí por una fracción de segundo y su rostro cambió. Reconocimiento, incredulidad y algo más agudo que no pude identificar. Entonces apartó la mirada. El soporte del asta de la bandera que había instalado en el porche seguía allí, vacío. Un contorno pálido marcaba el lugar donde la base de la bandera protegía la madera del sol. Por un instante, esa pequeña y silenciosa ausencia se sintió más fuerte que las órdenes de los agentes. «Perímetro asegurado», informaron por radio. La agente principal retrocedió un paso, observando el porche, los vehículos, la calle. Su mirada siguió la línea de visión que me conectaba con la casa. No dijo mi nombre, pero no le hizo falta. Asentí. Me lo devolvió con concisa y profesionalidad antes de volver a su equipo. Desde donde estaba, parecía como si el mundo de mi padre se hubiera encogido al tamaño de ese porche. La calle, los vecinos, los agentes, ya no eran ruido de fondo, eran la realidad que me acosaba por todos lados. No sentí triunfo, tampoco lástima. Lo que sentí fue una especie de certeza firme y controlada, la misma que había tenido en operaciones en el extranjero cuando el plan se desarrollaba exactamente como estaba planeado. Pensaban que llegaría a casa, tocaría a la puerta y suplicaría por lo que era mío. Pero la ley tiene su propia forma de llamar, y cuando lo hace, no espera a que abras. La puerta principal estaba abierta de par en par, y el viento frío se deslizaba entre los agentes que entraban y salían con silenciosa eficiencia. Una agente del CGIS salió al porche con una carpeta gruesa en una mano y un portapapeles en la otra. Se dirigió directamente a mi padre. Su voz se oía lo justo para llegar hasta donde yo estaba. «Señor Cole, esto es una orden de registro. Incautaremos documentos relacionados con transacciones financieras, transferencias de propiedad y cualquier contrato de arrendamiento relacionado con esta dirección». Mi padre tomó el papel sin decir palabra, aunque pude ver el temblor en sus dedos. Su esposa estaba de pie detrás de él, observando por encima de su hombro el encabezado en negrita que no dejaba lugar a malentendidos. Dentro, los cajones se abrían y cerraban. Inspeccionamos los armarios. Otro agente salió con una pequeña caja de seguridad, como la que había visto en mi antigua habitación años atrás. Sabía que no era mía. Mis pertenencias habían estado guardadas en cajas mucho tiempo atrás, pero también sabía qué tipo de cosas contenían esas cajas: escrituras originales, registros bancarios, comprobante de propiedad, copia de la transferencia de la propiedad, informó un agente, hojeando las páginas dentro de una funda transparente para pruebas. Extractos bancarios de los últimos 12 meses. Otro llamó desde el comedor, sosteniendo un fajo grueso. Entonces llegó el que me dejó paralizado. Contrato de arrendamiento de la habitación de arriba, fechado hace 2 meses, firmado por un inquilino, no por Samantha Cole. Me tomó un segundo asimilar las palabras. No solo me habían quitado la casa, habían alquilado mi propia habitación mientras aún estaba de servicio. Apreté la mandíbula, sintiendo los músculos del cuello tensarse, pero mis manos seguían enterradas en los bolsillos. Una voz provenía del creciente grupo de vecinos en la acera. «Pensé que esta era la casa de Sam», dijo la señora. Dijo Caton, tan alto que toda la cuadra lo oyó. Me conocía desde los 15 años, me había visto partir al campo de entrenamiento, había enviado paquetes con galletas que siempre llegaban desmenuzadas, pero dulces. Su marido murmuró algo, pero no importó. La frase ya estaba ahí, flotando en el aire frío como un desafío. Capté las miradas de reojo, como la gente fruncía el ceño mientras intentaba conciliar lo que veían con las historias que les habían contado. Mi padre giró la cabeza hacia la multitud, abriendo la boca como para responder, pero no pronunció palabra. Su esposa intervino rápidamente, sonriendo con esa sonrisa frágil que tiene la gente cuando quiere fingir que no pasa nada. «Un malentendido», dijo, señalando a los agentes con la mano como si fueran inspectores de viviendas demasiado entusiastas.
Pero los agentes siguieron trabajando, revisando el papeleo con sus manos enguantadas, con la paciencia de quienes saben que tienen todo el tiempo necesario. La agente principal reapareció en el porche, anotando algo en su portapapeles antes de guardar la orden de registro en una funda de plástico. Me miró brevemente, una confirmación silenciosa de que el registro era exactamente lo que esperaban encontrar. Desde el porche, oía el sonido de la cinta adhesiva al despegarse y alisarse sobre las cajas de cartón para pruebas. Cada contenedor sellado que salía se sentía como un ladrillo arrancado del muro de la vida que habían intentado construir sin mí. Y, a mi costa, las palabras de la señora Caton seguían resonando en mi cabeza. Pensé que esta era la casa de Sam. Era más que una pregunta. Era una grieta en la imagen que mi padre se había esforzado tanto por proyectar en este barrio, y las grietas suelen extenderse. No di un paso al frente. No di explicaciones. No era el momento de alzar la voz. Era el momento de que los hechos hablaran, y los hechos ahora estaban bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos. 2 meses después, recibí el mensaje a través de Jake. «Tu papá quiere vernos», dijo con voz neutral, como si estuviera tanteando el ambiente. Quedamos en un restaurante cerca de la autopista. Punto neutro. Llegué temprano, me senté en una mesa con la espalda contra la pared y pedí un café solo. Afuera, el invierno se había atenuado hasta convertirse en ese frío pálido y persistente que se te mete en los huesos. Envolví la taza con las manos para calentarme, aunque el calor apenas me rozaba. Cuando mi padre entró, tardé un segundo en reconocerlo. Las chaquetas a medida, los cuellos planchados, habían desaparecido. Su abrigo estaba deshilachado en los puños, sus hombros encorvados como si tuvieran un peso invisible. Me vio y dudó lo justo para que me diera cuenta antes de acercarse. «Sam», dijo, con una voz más baja de lo que recordaba. Señalé con la cabeza el asiento de enfrente. Se sentó sin quitarse el abrigo, con la mirada fija en la cafetera, pero sin pedirla. Tenía las manos apoyadas en la mesa, los dedos fuertemente entrelazados, los nudillos blancos. «Perdí el trabajo», empezó. «La empresa contratista me despidió un mes antes de Navidad. Las deudas ya se acumulaban. Se suponía que la casa era una salida. Sus palabras se desmoronaban, como si las hubiera ensayado mentalmente, pero se deshacían en el aire entre nosotros», pensé. Se detuvo, mirándome por primera vez con ojos cansados. Pensé que tal vez lo entenderías. «Siempre has sido fuerte, Sam. Has sobrevivido a cosas peores que la mayoría de la gente. Pensé que tú también superarías esto». Dejé que el silencio se alargara. Era de esos que hacen que la gente quiera llenarlo, pero no le di ese consuelo. Quería que sintiera el espacio, que sintiera lo lejos que estábamos ahora. Por fin, hablé. «Lo he entendido, papá. Durante 28 años lo he entendido. He entendido las noches que no llegabas a casa cuando tenía 10 años. He comprendido las veces que me pediste que te cubriera con mamá. He comprendido cada promesa rota, cada vez que me dijiste que tuviera paciencia porque las cosas mejorarían». Sus hombros se hundieron un poco más con cada palabra. «Pero comprender», continué, «no significa que lo permita. No significa que te dé permiso para tomar lo que no es tuyo, para usar mi trabajo, mi servicio, como un colchón para tus errores». Exhaló lenta y pesadamente, y su mirada bajó a la mesa. «No intentaba hacerte daño», murmuró. «Lo sé», dije, y lo decía en serio. «Pero lo hiciste». La camarera pasó y me rellenó la taza. Negó con la cabeza cuando ella preguntó por él. «No pido nada», dijo después de que ella se fuera. «Solo quería que supieras que lo siento». Fue casi convincente. Casi. Pero había algo tras su mirada. Arrepentimiento, sí, pero también el cálculo silencioso de un hombre que aún busca un ángulo. Me incliné hacia adelante lo justo para que lo notara. «Papá, no te odio, pero tampoco confío en ti. Y la confianza, una vez perdida, no regresa con palabras».
Asintió, y por un instante vi al hombre que una vez me enseñó a atar el asta de la bandera, el que me dijo que una bandera debería estar donde la gente pudiera verla y respetarla. Ese hombre seguía ahí dentro, enterrado bajo las decisiones que había tomado. Cuando nos levantamos para irnos, parecía mayor que cuando entró. Extendió la mano como si quisiera ponerme una en el hombro, pero lo pensó mejor. «Cuídate, Sam», dijo. «Siempre lo hago», respondí, y salí al frío. El sonido de la puerta del restaurante cerrándose tras mí se sintió más como un punto que como una elipsis. El final de una frase que había estado leyendo toda mi vida. Nos quedamos en el estacionamiento junto a su sedán oxidado, con el escape girando en el aire frío. Se balanceó de un pie a otro, mirando al suelo como si las grietas del asfalto le dieran las palabras adecuadas. «Sé que metí la pata», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «Crucé una línea que nunca debí haber cruzado». Por un instante, casi creí que este era el momento de romper con el remordimiento, donde la responsabilidad se convierte en responsabilidad. Pero luego siguió adelante. «Tienes que entender que me estaba ahogando, Sam. Las facturas, los acreedores, la hipoteca. Cada día sentía que estaba a una letra de perderlo todo. Y luego estabas en el extranjero cobrando el plus de riesgo. La paga sé. Simplemente estaba ahí parado, sin hacerte ningún bien en ese momento». Pensé que se calló, buscando algo en mi rostro. «Perdón, acuerdo, un atisbo de compasión. Creíste que podías con ello». Terminé por él, con tono firme. «Y no me daría cuenta, o peor aún, que me daría cuenta y aún así lo dejaría pasar porque eres mi padre». Se estremeció. «No es así. Quería arreglarlo. Simplemente nunca tuve la oportunidad. Ese era el problema. Siempre hay un destino con él, siempre una línea de tiempo invisible que se extiende lo justo para que el daño sea permanente». «Hablas de las circunstancias», dije, «como si ellas decidieran por ti, pero no es así. Tú sí». Se pasó una mano por la cara, luciendo más viejo a la luz del mediodía. «Lo siento, Sam. Lo siento. Pero nunca has tenido que hacer malabarismos con una familia, una hipoteca y un trabajo que odias solo para mantener la luz». La defensa me impactó como una piedra en el pecho, no porque fuera verdad, sino porque me demostraba que aún no lo entendía. Lamentaba las consecuencias, que lo hubieran pillado, la distancia que ahora nos separaba, pero no lamentaba la decisión en sí. En realidad, no. «Esa es la cuestión», dije en voz baja. «Te ves como un hombre acorralado. Te veo como un hombre que tuvo opciones y eligió la que lastimó a quien más confiaba en ti». Su mirada se suavizó por un instante, y en ella vi dos verdades que luchaban por abrirse paso. Una era el arrepentimiento, profundo y genuino. La otra era el mismo instinto de supervivencia que había guiado sus decisiones desde el principio, la parte de él que aún necesitaba que la historia se le escapara parcialmente de las manos. No era un villano en el sentido cinematográfico. Era más pequeño, más caótico, una mezcla de debilidad y orgullo, de esos que pueden vivir en alguien durante años sin consumirse jamás. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo, casi suplicando. «Pero quiero que sepas que no lo hice porque no me importas». «Lo sé», dije. «Eso es lo que lo empeora». El viento arreció, tirando de mi abrigo. Metió las manos en los bolsillos, con la mirada perdida en la carretera. Sentí que la conversación volvía a caer en los mismos bucles de siempre, sus explicaciones, mis negativas, y supe que era hora de terminarla. «Has admitido que te equivocaste», dije. «Pero hasta que dejes de excusarte, no avanzaremos». «En realidad, no». Apretó la mandíbula. Asintió, pero noté que no lo asimilaba como debía. Era un hombre a medio camino de la claridad, atrapado entre ver la verdad y protegerse de ella. Me giré para irme, con las botas crujiendo sobre el pavimento lleno de arena. Detrás de mí, su voz se oía lo justo para que la oyera.
Ojalá todo volviera a ser como antes. No respondí porque la verdad era que no podían, y quizá, en el fondo, ninguno de los dos quería que lo hicieran. Llegó la Navidad de nuevo, un año después. La nieve crujió bajo mis botas al pisar el porche que volvía a ser mío, legal, legítima e innegablemente. Mis guantes rozaron la bandera estadounidense doblada que había llevado durante años en despliegues y tormentas marítimas. Con pulso firme, aseguré el soporte, levanté el asta y dejé que la bandera se desplegara en el frío aire invernal. La tela se quebró una vez y luego se expandió, con los colores rojo, blanco y azul reflejando el pálido sol de la mañana. Junto a ella, colgué la corona navideña que yo misma había hecho. Ramas de pino, cinta y campanillas de latón que tintineaban al viento. No era solo un adorno, era una declaración. Esta casa no solo estaba de nuevo en mi posesión, volvía a estar viva. Desde dentro llegaba el murmullo de las conversaciones y el leve tintineo de las tazas. Jake estaba junto a la chimenea, riendo con dos de nuestros antiguos compañeros de tripulación. Me ayudaron a mudarme de nuevo, a reparar la barandilla del porche y a sacar mis cajas del almacén. En un rincón, una cafetera humeaba sobre la mesa. El olor a rollos de canela se filtraba por la puerta abierta. Retrocedí un paso para contemplarlo todo. La bandera, la corona, el cálido resplandor de la casa a mis espaldas. El año pasado, me quedé aquí con solo una puerta cerrada frente a mí y el dolor de la traición en el pecho. Hoy estaba aquí con mi hogar restaurado, el aire impregnado del sonido de gente en quien confiaba. Jake salió al porche, su aliento se nublaba por el frío. «Parece bien», dijo, señalando la bandera con la cabeza. «Así es», acepté. «Me parece bien». Nos quedamos un momento en silencio, con la bandera ondeando sobre nosotros. No hacía falta decir más. Así era la victoria para mí. Sin gritos ni alarde, sino reclamando mi espacio y plantando mis símbolos justo donde pertenecían. Dentro, alguien me llamó y me dirigí hacia la puerta. Antes de entrar, miré la bandera por última vez, sabiendo que sería lo primero que verían al pasar por esta calle, tal como debía ser. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y la casa quedó en silencio, volví al porche. La nieve había parado, dejando un brillo plateado sobre el jardín. La bandera seguía allí, iluminada por la luz del porche, ondeando suavemente con la brisa invernal. Pensé en algo que mi padre me había dicho de niño, de pie en la cubierta de un barco. La bandera debe estar donde todos puedan verla y respetarla. En aquel entonces pensé que lo decía literalmente. Ahora, lo entendí de otra manera. No se trataba solo de visibilidad. Se trataba de estar en el lugar correcto, donde te valoran, te protegen y te permiten estar sin miedo a ser expulsada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en ese lugar. No solo había recuperado una casa, había reclamado mi presencia, mi derecho a existir sin disculpas, sin que nadie más decidiera que no pertenecía. Eso fue algo que nadie podría quitarme. Respiré hondo, con el aire frío en los pulmones, y dejé que mis ojos se posaran en la bandera. Antes de despedirnos, me gustaría saber desde dónde nos ven. ¿Prefieres una mañana tranquila con un café caliente o una noche larga donde historias como esta te acompañan? Cuéntamelo en los comentarios. Leo a todos con gratitud. Y si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Donde quiera que estés, espero que esta historia te acompañe. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate. Nos vemos en la próxima.